El perro del diablo, Colombia. Todos sabemos que en el mundo hay cosas ocultas, cosas que pasan desapercibidas, historias, mitos que nunca tienen una verdad absoluta. Para nadie es un secreto que en las afueras de las ciudades suelen pasar cosas perturbadoras, y la gente de pueblo lo sabe perfectamente. Una de esas cosas es el llamado perro del diablo. Se dice que este perro suele rondar por las llanuras de las fincas y los pueblos de familias creyentes. Los acecha mirándolos desde la lejanía. Las personas que lo han logrado ver dicen que es un gran perro negro, de ojos rojos como la sangre, que visto a lo lejos parece un hombre de pie. Ejerce una presión increíble. Al entablar una mirada con él, la piel se hiela y la respiración se vuelve pausada. Es como estar enfrente de algo maligno. Definitivamente es algo que no es del cielo. Para nadie es un secreto que Colombia siempre ha estado envuelta en misterios y cosas inexplicables de las que solo sus habitantes conocen. Pero como es de saber, no todos saben esto. Y se dice que si le brindas refugio al perro del diablo, seguramente es lo último que harás ese día. John y su hija Isabel llevaban 2 meses en una finca del Meta, en Colombia. Su adquisición parecía increíble. Una finca grande, espacios para cultivo y animales por doquier. Todo era muy espectacular de día, pero de noche... de noche las cosas cambian. Se suele decir que en las fincas durante las noches se pueden escuchar gritos, quejidos y miles de cosas que solo la espesa vegetación sabrá qué es. Isabel, la hija de John, tenía 3 perros bastante grandes que le ayudaban en las tareas de la finca. Ese mismo día, al anochecer, John empieza a cerrar todas las cercas y ventanas de la finca, pues ya se disponían a descansar. Los árboles empezaron a sonar con el viento. John sintió que había algo raro en el ambiente. Antes de cerrar la cerca principal, logra divisar a lo lejos un hombre de sombrero y gabardina, el cual le grita que es mejor que no salgan hoy, ya que se avecina una gran tormenta. John ve cómo aquel hombre se aleja y sin poderle responder, cierra la última cerca. La noche cae y empieza a llover muy fuerte. Es como si el viento quisiera llevarse la finca. John abraza a su hija y mira por la ventana cómo la lluvia intenta despejar del suelo los árboles. Definitivamente no sería una buena idea salir. Es casi la medianoche e Isabel sigue viendo a través de la ventana, a lo cual su padre John le dice: ya debería subir a descansar. No te preocupes, los perros están bien. Ella asiente con la cabeza, pero antes de subir a su habitación, mira una última vez por la ventana a través de tanta lluvia, cuando de repente logra ver algo pasando la cerca que su padre había cerrado. Era como el cuerpo de un perro, solo se le veían unos ojos rojos, pero no se movía, pareciera que los estuviera observando también. Isabel, asustada, le grita a su padre que seguramente es uno de los perros de la finca. Tal vez había salido del corral. Agitada, empieza a llorar por su perro y le dice al padre que vaya por él. John, al ver esta situación, decide salir de la finca e intentar traer el perro, pero la tormenta es muy fuerte, la visión es casi nula. Solo puede avanzar porque se sabe de memoria el camino. Se dirige a la cerca, pero el viento y la lluvia son tan fuertes que intentan derribarlo. John intenta llamar al perro, pero el perro está inmóvil frente a él y solo gira la cabeza lentamente para observar a John. En ese momento, John hizo contacto con esa criatura tan impresionante. Era demasiado grande para ser un perro normal, con orejas en punta y unos ojos que parecían de un demonio. Intimidado, sigue adelante para tomar el perro por el lomo y llevarlo a la finca. La tormenta sigue aún en su punto más álgido, pero la piel del perro era demasiado dura, parecía una capa áspera. En el momento en que John toma el perro, una rama de un árbol le atraviesa la pierna totalmente. John emite un grito de dolor, pues podía ver su pierna totalmente atravesada por aquella filosa rama. El perro seguía inmóvil. Aquí en Colombia se dice que no hay que jugarle al diablo. John, con gran dificultad, avanza hacia la entrada junto al perro. Una vez entran a la finca, Isabel corre a auxiliar a su padre y se da cuenta que esa criatura no era ningún perro, o al menos no uno de los suyos.
pero no le dio mucha importancia. Estaba demasiado preocupada por su padre, quien estaba malherido. Su pierna estaba brotando demasiada sangre. Cubre la herida de su padre mientras esperaban que amanezca para llevarlo al hospital más cercano. Pero todos sabemos que eso no va a pasar. Aquí nadie va a dormir. Isabel subió a descansar para que al amanecer poder llevar a su padre. John queda en el primer piso recostado en el sofá. Tenía mucha fiebre, estaba sudando y casi no se podía mover, pero empieza a buscar con la mirada dónde estaba el perro que había entrado a la casa. Pero no sabe dónde está. Lo que logra percibir es un olor muy fuerte a azufre. Se dice que cuando el diablo acecha, se puede llegar a sentir un olor muy fuerte a azufre. Luego de unos segundos buscando al perro, logra verlo en una de las esquinas de la casa, pero cuando lo ve, nota que está emanando humo de su piel. Es como si el olor a azufre saliera del perro. John no podría creer lo que estaba viendo. Tal vez estaba delirando por la herida que tenía en su pierna. Confundido, sigue mirando hasta que hubo algo que lo aterró. Después de unos segundos, el perro se empieza a deformar en una sombra negra y empieza a caminar en dos patas. Era una escena grotesca. Se dice que los demonios tienen la capacidad de transformarse en cualquier animal, excepto en un cordero. Aquel demonio se acerca a John y con una voz del mismísimo infierno le dice: ahora sí te vas a morir, desgraciado malnacido. John, totalmente aterrado, con gran esfuerzo toma un machete que tenía al lado del sofá y cuando se acerca a aquel demonio, lo apuñala, pero la piel de ese ser maligno era demasiado dura. El machete se queda atascado en su lomo, a lo que el demonio se burla diciéndole: maldito bastardo. John, en un último intento, le arroja todo lo que puede sin darse cuenta que una de esas cosas que le estaba arrojando era una Biblia. Cuando la Biblia impactó al demonio, este se retorció y emitió un grito desagradable. Mientras se retorcía, le dijo a John: después de ti iré y destriparé a esa maldita que tienes arriba parte por parte. John, aterrorizado por lo que estaba diciendo ese ser, decidió con todas sus fuerzas empezar a subir las escaleras, aún con su pierna sangrando. Pero todos sabemos que no llegará muy lejos. En ese momento el demonio se pone de pie y va tras John. Este demonio es demasiado alto, parece una criatura maldita. John, totalmente cojo y a cuestas, iba subiendo las escaleras, cuando de repente el demonio lo toma por la pierna herida, con una fuerza sobrehumana, arrancándole toda la extremidad por completo. Al ver esta escena, el demonio se divierte y se ríe. Y en ese momento, su hija despierta y baja para ver lo que estaba ocurriendo, para solo encontrarse en esa escena desgarradora. Solo podemos imaginar lo que pudo haber sentido en ese instante. Cuando logra llegar a las escaleras, puede ver como un perro gigante caminando en dos patas, que parecía una bestia, tenía a su padre casi devorándolo. Su pierna estaba desgarrada y las escaleras totalmente llenas de sangre. Isabel no podía creer lo que estaba pasando. Cuando John intenta decirle a Isabel que corriera, el demonio con sus garras le arranca todo el pecho, provocando que John se ahogara en su propia sangre. Mientras aún seguía viendo a su querida hija Isabel, con sus ojos llenos de sangre, solo podía divisar poco a poco cómo se apagaba su vida a manos de este demonio maldito. Isabel en ese momento entra en pánico y grita al ver que su padre estaba siendo asesinado por el perro que ella misma pidió traer. El demonio voltea la mirada hacia Isabel y le dice: sigues tú, maldita. Isabel empieza a correr para la parte más alta de la finca, intentando huir de ese demonio. Se podía sentir como esta cosa gigante subía las escaleras como si se tratase de un toro. Isabel, entre más corría, sentía que si miraba hacia atrás, lo iba a ver. Ella solo pensaba en correr para salvar su vida. Una vez llegó a la parte más alta, se encontró con una ventana muy grande y lastimosamente ya no tenía escapatoria. Completamente aterrada y sin saber lo que estaba pasando, mira hacia las escaleras por donde había subido y de repente ve como aquel demonio lleno de sangre va subiendo como si de un animal se tratara. Sin duda alguna, iba a matarla sin compasión. En ese momento, Isabel estaba totalmente aterrada,
privada del miedo. Ella intentaba pronunciar palabra y no podía. Con dificultad empezó a rezar, con temor en sus palabras, para intentar ahuyentar a aquel maldito demonio que quería acabar con su vida. La sensación de no poder hablar a causa del miedo es asfixiante. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A medida que Isabel reza, el demonio se llena de ira, pero no puede seguir avanzando. A medida que el demonio escucha la oración de Isabel, le dice: Cállate, maldita mierda. Nadie te va a ayudar. ¿Para qué quieres vivir si acabo de asesinar a tu padre? Isabel, al escuchar eso, sus ojos se envuelven en lágrimas, pero aún así sigue rezando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Antes de poder terminar la última frase de la oración, ella ve como aquel inmundo demonio desaparece. No entendía qué estaba sucediendo, así que ella decide parar de rezar mientras entendía lo que estaba ocurriendo. Lo que no sabía era que eso firmaría su sentencia de muerte. Pareciera como si ya se hubiera ido aquel demonio. Totalmente en shock, decide darse la vuelta y mirar fijamente por la gran ventana que tenía. Ya estaba amaneciendo y poco a poco logra ver cómo los rayos del sol, después de la tormenta, entran por aquella ventana y tocan su rostro. Aliviada, se va formando una pequeña sonrisa en su rostro, cuando de repente Ya es hora que te calles, perra. le atraviesa todo el pecho, arrancándole por completo el corazón, entre una risa macabra y de gozo. Al atravesarle el pecho, ella se inclina hacia adelante y cae desde la parte más alta de la finca hacia el suelo, cayendo sobre unas estacas que había en el corral de la finca. Y ahí quedó el cuerpo de Isabel empalada y con el sol en su rostro. El olor a azufre se vuelve más fuerte y el demonio vuelve a su forma de perro, sale de la finca para seguir deambulando por ahí. Recuerda que quien te habló fue Fate, y si te gustó, dale like y suscríbete ahora.